Entonces, bueno, van continuando con la parte de lo que es la endodoncia. En una anterior parte habíamos visto mediante las radiografías cuál es la importancia del diagnóstico, de evaluar las raíces, de evaluar la lesión cariosa, si prácticamente ha llegado a la cámara pulpar y si se va a poder hacer una endodoncia o es compatible para hacer una endodoncia. No olvidemos que la endodoncia es una parte de la odontología o es una especialidad que precisamente se va a encargar del estudio de lo que es la cámara pulpar, ¿me entienden? Entonces, lo que se va a hacer esta especialidad es encargarse de un tratamiento para justamente devolver la funcionalidad a la pieza dentaria. Aquí tenemos, por ejemplo, una pieza eh, que corresponde a la pieza 16, pero aquí ha sido tratada endodónticamente. A ver, vamos a ver básicamente todos estos pasos que habíamos mencionado, el diagnóstico, evaluar las raíces, el conducto, la permeabilidad, todos estos pasos, ya durante el tratamiento, cuando nosotros hagamos hecho un correcto diagnóstico clínico y complementario con la radiología u otros, puede ser también la tomografía que nos va a ayudar a permitir un diagnóstico para iniciar un tratamiento. Ya en la radiología va a intervenir en lo que es ya la parte del tratamiento en sí, en la parte clínica. Entonces, para lo cual vamos a tener fundamentos de la radiología en conductos, ¿ya? Estos fundamentos, ya, es decir, acá es donde vamos a usar las radiografías periapicales, que nos va a permitir dar los pasos hasta el tratamiento final. Y el éxito de este tratamiento va a depender de cómo nosotros vayamos haciendo el control respectivo en cada uno de los pasos de la endodoncia. Por eso, este éxito en el tratamiento endodóntico o durante el tratamiento se fundamenta en 5 pasos. Tenemos la radiografía inicial. Recuerden que la radiografía inicial, por ejemplo, aquí hay una lesión cariosa severa y ya vemos que hay un posible compromiso pulpar. Y es por eso que vamos a solicitar una radiografía. Entonces, la radiografía inicial nos va a permitir hacer un diagnóstico correcto y también hacer un plan de tratamiento, si es posible, hacer una endodoncia. Luego ya los pasos, una vez iniciado el tratamiento de conducto, vamos a ir a la conductometría, la conometría, penacho y finalmente vamos a llegar a la radiografía final. Entonces, durante estos pasos es importante el uso de la radiografía. A ver, vamos a ir viendo paso a paso. Cuando tenemos obtenemos una radiografía inicial, lo más importante es determinar lo siguiente, es decir, al obtener esta radiografía, lo primero que vamos a verificar justamente es llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, aquí tenemos la pieza 36, tenemos una imagen radiolúcida. En principio en la corona tenemos una imagen radiolúcida y en la cámara tenemos una imagen radiolúcida de mayor densidad, compatible con una caries severa con compromiso pulpar. ¿Qué es lo que evaluamos? Primero vamos a evaluar número de raíces. Este molar normalmente tiene 2 raíces y 3 conductos, entonces vamos a ver el número de raíces. Nos va a permitir medir la longitud de los conductos. Podemos hacer una longitud corono-radicular y vamos a tener el dato exacto de la longitud de la raíz, o también podríamos, según el caso, medir simplemente la longitud radicular, en este caso, yendo del límite amelodentinario. Luego tenemos el tipo de conducto, si es recto o dilacerado. En este caso vemos conductos totalmente rectos.
Vamos a ver la permeabilidad. Este dato es tan importante porque tenemos que verificar que los conductos tengan acceso al límite del ápice. Hay conductos, por ejemplo, que normalmente tienden a anquilosarse o osificarse, entonces normalmente no nos permite ver esta permeabilidad. Vamos a poder ver en esta radiografía una patología periapical. En este caso sí observamos una patología periapical. Y también, obviamente, corroborar la vitalidad de la pieza. En este caso tenemos una pieza desvitalizada. Cuando en el área de endodoncia y presente en sus pacientes, los docentes, un requisito que les van a pedir justamente, primero, que estas raíces sean totalmente rectas para permitir el acceso a los mismos. Y otro aspecto importante es decir, que no tengan ciertas anomalías como dilaceraciones. También, en lo posible, seleccionar casos que no tengan patologías periapicales, dado que el rote es más o menos un mes y algunos días, entonces ustedes no van a tener el tiempo suficiente para resolver estos problemas con posibles lesiones periapicales. Entonces, es por eso que al tomar la revisión inicial debemos ver todos estos aspectos que son fundamentales: número de raíces, longitud de la raíz, tipo de conducto, permeabilidad de los conductos, patología periapical, vitalidad de la pieza. Y otro aspecto importante es también evaluar la formación o el cierre apical. Hay raíces que por alguna causa no han culminado el cierre apical, y es decir, la constricción apical. Y hay raíces que normalmente han cerrado el foramen apical, en que también es un dato tan importante para permitir la medición de la longitud de raíz o la zona de trabajo. Cuando hablamos de tipos de conducto, lo que nos favorece en este caso es verificar que los conductos sean totalmente rectos. No olvidemos que en la anterior clase observamos que habían conductos totalmente con ciertas eh, anomalías o malformaciones, podemos decir, como los de conductos colaterales, conductos cabos. Eso no nos va a permitir realizar un tratamiento en pregrado. Obviamente esos conductos ya que sean diferentes van a ser realizados en un área más especializada, es decir, en posgrado. Entonces, preferentemente vamos a verificar que sean conductos totalmente rectos. ¿Ya? ¿Por qué las terminaciones apicales son fundamentales? Aquí tenemos una tomografía. Fíjense, la terminación apical normalmente es amplia o abierta, es decir, no ha culminado el cierre del foramen apical. Y posibilitando, miren, que se encadene aquí una imagen isodensa, compatible con un quiste. Entonces, las terminaciones apicales nos van a provocar muchos problemas en el sentido de que son piezas que tienden a formar mayor cantidad de problemas, lesiones periapicales. Y es por eso que cuando hacemos endodoncia vamos a tener que hacer las mediciones correctas para que no tengamos ningún tipo de problema durante el tratamiento. Entonces, otro aspecto a considerar son las terminaciones apicales. Tenemos que verificar que los ápices, aquí tenemos un caso de un ápice que ya ha cerrado su foramen apical, en este caso no ha cerrado y hay un espacio grande. Verificar en lo posible que las piezas a ser tratadas endodónticamente tengan un foramen apical cerrado, que es lo que nos va a permitir visualizar lo que es una toma radiográfica. Por ejemplo, aquí tenemos piezas, fíjense, el ápice totalmente formado o cerrado, ¿no? Entonces, en estos casos nos permite realizar una medición correcta. No olvidemos que cuando hay ápices abiertos,
Normalmente vamos a hacer una medición de aproximadamente 2 milímetros. Pero cuando hay ápices como estos cerrados, entonces más o menos vamos a hacer una medición de 0,5 milímetros, es decir, menos de 1 milímetro. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer la medición corono-radicular. Fíjense, durante una vez hecha la apertura, se va a hacer estas mediciones con las limas Geston y verificar justamente la zona de trabajo, es decir, el foramen apical o el límite del foramen apical. Entonces, durante la endodoncia, a ese paso fundamental que se va a dar. mm, Ese paso fundamental que se va a dar en un inicio justamente es el aislado, que lo va a hacer prácticamente la parte clínica. El aislado les va a permitir a ustedes hacer un correcto visualización del campo operatorio, es decir, la zona de trabajo. Fíjense, tenemos una pieza y fíjense en la entrada a los conductos. Entonces es fundamental que se haga un correcto aislado para que ustedes tengan el mayor acceso posible a los conductos. En la endodoncia van a proceder ustedes al aislado. Una vez establecido el tratamiento, ya viendo la radiografía, ya van a poder hacer la apertura de los conductos. Previamente va a ser un aislado y fíjense, estos conductos este aislado nos va a permitir un correcto visión del campo operatorio. En este caso, fíjense, de este molar tenemos un conducto accesorio diferentes. Hay ciertas patologías, hay piezas que van a presentar tal vez algún conducto accesorio, que muchas veces la radiografía nos va a dar esa imagen de un conducto accesorio o finalmente una tomografía. Entonces, eh, en sí, una de las desventajas que tiene la radiografía no nos va a permitir ver correctamente la cantidad de conductos, porque es una imagen eh, dimensional. En cambio, ya la tomografía nos permite ver una imagen prácticamente en todas, más o menos en todas las dimensiones de la pieza dentaria, y ahí es donde se puede descubrir otro tipo de conductos que hubiera en molares. Acá tenemos incisivos con el aislado. Fíjense, la entrada a los conductos normalmente son de un solo conducto y miren la entrada, ¿no? Que es con más o menos más fácil. Aquí tenemos algunos casos, fíjense, lo posible, como les había presentado, estos casos de raíces dilaceradas, obviar. No nos convendría hacer este tipo de tratamientos en pregrado, sí en un área de posgrado. Nosotros preferimos conductos rectos, ¿no? Hay casos donde se les va a presentar, miren, raíces muy dilaceradas, que en lo posible, obviamente, el docente del área pregrado no les va a poder permitir hacer estos tratamientos, pero sí en el área de especialidad. Miren, hay conductos que se nos va a presentar de esta manera, que va a ser muy difícil con unas radiologías. En muchos casos son visibles estos conductos, en otros casos es bien complicado poder verlo, pero ya miren, desde el punto de vista tomográfico se puede ver, ¿no? Miren, y aquí tenemos ya las radiografías de piezas que han sido tratadas con dilaceraciones, pero estos casos ya son más para especialidad. Fíjense, una dilaceración prácticamente con una angulación más de 45 grados y vemos una imagen radiopaca perfectamente, bueno, con un tratamiento odóntico. Aquí tenemos justo dos raíces con esa imagen radiopaca totalmente obturados. Entonces, estos casos sí se van a poder hacer, pero es más en un área de especialidad. Lo que sé sí, cuando ya ustedes hagan el trabajo, que es el trabajo biomecánico, recuerden que les han pedido limas Ekstrom o limas K, numeradas desde la 15 hasta la 45. Estos limas les van a permitir ampliar el conducto, ¿no? Para permitir hacer un buen empaste de los conos y del material de trabajo, es decir,
los elementos radiopacos. Entonces, ya sea trabajo, fíjense, el límite siempre, cuando ustedes hagan un trabajo biomecánico, van a tener una longitud corono-radicular respetando el límite periapical. Van a empezar obviamente a hacer sus trabajos desde la 15 hasta la 45, que nos va a permitir hacer un buen condensamiento de conos. Y aquí, bueno, tenemos una imagen donde ya tenemos la apertura, la entrada, ¿no? A uno de los conductos. Fíjense, este tope más o menos es para que mediante la radiografía tenemos una medida, y este tope nos va a permitir evitar que nosotros nos fuéramos más allá del límite periapical. En el trabajo biomecánico, en endodoncia les han pedido muchas de estas limas K, limas Geston para realizar el trabajo biomecánico. Actualmente en endodoncia ya estamos hablando de un aparato que se llama endomotor. Este endomotor permite hacer prácticamente, fíjense, el trabajo biomecánico, y ya insertamos la lima y ya es como que más fácil hacer este trabajo, ¿no? Ya no es un cuarto de giro como se podía hacer antes. Ahora ya tenemos elementos o instrumentos que nos permiten facilitar el trabajo endodóntico. Aquí tenemos un tiranervios, que es básicamente para eliminar el nervio, que nos va a permitir evitar la sensibilidad de la pieza dentaria o eliminar por completo la sensibilidad. Aquí tenemos ya, una vez hecha la apertura con la cirugía inicial, vamos a permitir que el paciente venga a hacerse la toma radiográfica. Miren, cuando hablamos de conductometría, ¿qué se va a evaluar? ¿Qué se va a controlar? Básicamente, la introducción de la lima a la raíz, donde tiene que llegar prácticamente a 0,5 a 2 milímetros de lápiz, es decir, dependiendo del tipo de foramen. Reitero, cuando el foramen está totalmente cerrado, es decir, hay una constricción apical, la medida es de 0,5 milímetros. Pero cuando hay ápices muy abiertos, donde el ligamento periodontal tiende a invaginarse, tenemos que tener aproximadamente una medida de 2 milímetros de lápiz. Estas medidas son básicamente, son parámetros que se toman, ¿no? De acuerdo al tipo de foramen que podríamos tener. Ya en la parte clínica del endodoncista, de acuerdo al estudio que he hecho, verá exactamente qué tipo de medida aplicar, pero estos son unos parámetros que normalmente usamos. Y lo que les había dicho, las limas que Geston tratan de dejar en forma cónica el conducto, bueno, para permitir un correcto empaste de conos y también una buena limpieza del conducto, buena irrigación. Entonces ya las radiografías van a salir, miren, con el aislado. Bueno, estas radiografías se van a tomar con el aislado absoluto. Va a venir el paciente y obviamente introduciendo la lima. Y el operador o el endodoncista valorará eh, la calidad mm, de trabajo biomecánico, conductometría que está haciendo en el paciente. Normalmente, miren, aquí tenemos la entrada en este modelo, más o menos hasta cierta parte del límite periapical. Pero aquí tenemos una radiografía más o menos de la pieza 46, donde se puede apreciar un elemento radiopaco compatible con un instrumento mecánico, y básicamente se está haciendo el control biomecánico de esta raíz. Durante la conductometría, si no se hace una buena valoración, sobre todo el inicio, la entrada, hay casos donde van a haber molares con lesiones cariosas, donde prácticamente van a debilitar la línea de Furca o el espacio interdentario, y durante la instrumentación podemos incurrir en el error de conductos falsos. Aquí tenemos un conducto falso que prácticamente a nivel de la Furca trataron o intentaron ingresar a estas raíces sin éxito alguno, y entonces aquí tenemos
prácticamente un falso conducto, ¿no? Durante la conductometría. Aquí tenemos otro control radiográfico donde, fíjense, tenemos prácticamente una sobreobturación, es decir, miren, fíjense, el límite del instrumento prácticamente está a nivel del ligamento periodontal. Normalmente cuando el instrumento llega al límite del ligamento periodontal, puede, al día siguiente, no en ese momento, al día siguiente ya ver una imagen radiolúcida o el aumento de la imagen radiolúcida del tamaño de la imagen, del espacio del ligamento periodontal, compatible con ensanchamiento, ¿no? O lo que llaman inflamación del periodonto, periodontitis. Normalmente es muy doloroso para el paciente y obviamente se quita eliminando la irritación y dando o medicando al paciente antiinflamatorios. Acá tenemos igual, miren, un modelo donde se está haciendo la lima y aquí está, fíjense el terminado del ápice que más o menos es correcto. Aquí lo mismo, se está haciendo un nuevo control, esta ya la vimos. Acá tenemos igual un control, normalmente fíjense, 2 raíces y 3 conductos y también se está haciendo el control del límite apical. Acá tenemos otro control eh, de esta pieza, normalmente fíjense presenta 2 raíces y fíjense esta zona, un área radiolúcida. Probablemente este paciente ha venido con una periodontitis apical crónica, ¿no? Entonces aquí se está haciendo el tratamiento respectivo. Normalmente se pueden presentar errores, muchos errores, durante este procedimiento. Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es sobrepasarse el límite. Normalmente, si no tenemos una calidad radiográfica, es decir, se nos ha entregado una radiografía eh, probablemente elongada que no corresponde al tamaño real, entonces hemos hecho una medición inadecuada, nos podemos sobrepasar del límite apical, prácticamente lesionando la pieza, el ligamento. En muchos casos puede ser irreversible. Miren, cuando se usan instrumentos realmente débiles que más o menos se han obstruido, provocando ya la extracción de la pieza. Aquí tenemos controles, fíjense, están aparentemente normal. Aquí tendríamos que ver si aparentemente el ápice llega hasta ahí. Aquí también tenemos controles que se están dando. Y ya estos controles obviamente vamos a tener una regla inicial. Las medidas deberían coincidir con esa medida para evaluar si no tenemos sobreinstrumentación. Siempre este tipo de controles se van a hacer eh, con un aislado absoluto, ¿no? Aquí tenemos la conductometría, aquí es el aislado absoluto y fíjense la cantidad de conductos que deben haber, entonces más o menos nos va a permitir guiarnos si no hay escalones, si estamos en el límite apical, si tenemos un buen acceso y sobre todo no llegar a formar conductos falsos, ¿no? Fíjense el límite apical que me parece que está correcto. Una vez realizado la conductometría y si verificamos que se ha cumplido lo correcto, es decir, no tener conductos falsos, se haya accedido correctamente a los conductos que tenemos, las terminaciones apicales, el siguiente paso que se va a dar es la conometría. ¿Qué es la conometría? Es básicamente cuando se introducen primero un cono principal. Siempre en la conometría hay un cono principal que responde a la medida
que deberíamos tener del trabajo, es decir, de la relación corono-radicular. Y el resto de los conos debe ajustarse al primer cono, es decir, introducimos conos principales y con esos conos principales vamos a radiología y obtenemos la toma radiográfica. Normalmente estas tomas radiográficas también se hacen con aislado absoluto. Entonces miren, aquí ya tenemos los conos. En este caso no lo hicieron con aislado absoluto, pero fíjense los conos. Este es el cono principal y fíjense lo que se verifica es la longitud de trabajo. Aquí tenemos otros dos conos y fíjense cómo ha llegado. Tenemos aquí uno que no se ha introducido correctamente, pero tenemos la longitud de trabajo establecida. Y aquí tenemos otros, los elementos radioopacos, compatible con conos, y aquí son los conos que se introducen, entonces, y ya hablamos de conometría. Para la conometría, usamos, eh, normalmente usamos conos de gutapercha, es decir, tenemos medidas desde la 15 hasta la 40. Esta sería la primera serie. Hay conductos muy amplios que normalmente nos va a permitir usar otra serie, que es desde la 45 más adelante, pero preferentemente se usan estos conos. Si ustedes ven, tienen ciertos colores que nos permite básicamente tener el color de acuerdo a la medida que estamos usando. Y estos conos se usan acá para hacer lo que se llama conometría, no es perdón, aquí hay un error, conometría, ¿no? Tenemos una imagen radiológica de una conometría y podemos ver los conos principales que están perfectamente adaptados o colocados a los conductos. Vamos a seguir. Tenemos más conometría, fíjense, aquí lo que verifica es básicamente la longitud de trabajo. Fíjense, se hace un doblez y aquí tiene la medida donde se tiene que introducir. Aquí también la medida. Aquí también tenemos las medidas que deben responder a las que ya teníamos. Aquí se hace con aislado absoluto y tenemos los conos. Una vez que se ha hecho, estos conos se han introducido correctamente, ya podemos ingresar más o menos a simular cómo vamos a obturar este conducto. Y eso se llama la prueba de penacho. Es decir, metemos un conducto de conos a la raíz principal. Siempre fíjense que hay un cono principal. Y después empezamos a meter varios conos de distintas series, 15, 20, 25. Debe haber siempre un cono principal y conos accesorios. Y más o menos es como si estuviéramos haciendo una obturación. Los penachos normalmente, obviamente, deben llegar hasta el ápice. Fíjense, aquí se han introducido, esta es la pieza con aislado absoluto. Y aquí tenemos, fíjense, la prueba de penacho, van a salir el conducto de conos verificando. Es como simular una obturación, ¿no? Deberían haber espacios, debería haber la longitud de trabajo correcta, especialmente a nivel del ápice, ¿no? Estos son los conos que se usan. Y después de esa, la prueba de penacho, como dicen, ya vamos a tener la radiografía final. La radiografía final se toma prácticamente sin aislar. Y entonces aquí ya se ve la calidad del tratamiento. Cuando hablamos de calidad, ¿qué se observa en una radiografía? Lo que se debe observar básicamente es la obturación del conducto. Miren, un elemento radiopaco de mayor densidad. Cuando vemos una radiografía de mayor densidad, quiere decir que se ha hecho un buen empaste del relleno endodóntico. Porque si observamos, por decir, si observamos una radiografía con un relleno endodóntico de menor densidad, quiere decir que no se ha hecho un buen empaste. Sobre todo vemos que los conos hayan llegado a nivel de la ápice, que no había sobreobturación o subobturación, que los espacios sean totalmente, que no haya espacio alguno,
Entonces hablamos de un tratamiento endodontico correctamente realizado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense, aquí hay una subobturación. No se han llegado. Fíjense el ancho del tamaño de los conos. Fíjense en forma de botella. Entonces, aquí tenemos de mayor densidad y aquí tenemos de menor densidad. Y fíjense cómo posteriormente el ápice empieza a formarse una lesión periapical. Bueno, en muchos casos es el hueso en que aísla esta lesión. Por ejemplo, aquí vemos aparentemente una periodontitis apical crónica, pero en proceso de reabsorción porque vemos las trabéculas óseas formadas. Aquí tenemos igual. Entonces, en este caso vemos una obturación aparentemente correctamente realizada, no vemos alguna lesión periapical alguna, pero cuando nosotros cometemos ciertos errores de subobturación, escalones innecesarios o zonas que no se han sido correctamente empastadas con el relleno endodóntico, entonces vamos a tener estos problemas, lesiones periapicales. Aquí tenemos, miren, un tratamiento endodóntico aparentemente sobreobturado. Lo estamos viendo, miren, aparente, el ligamento periodontal, una aparente lesión. Acá tenemos, en muchos casos vamos a ver imágenes como estas, fíjense, donde hay relleno endodóntico por fuera de la raíz. Entonces, normalmente estos casos se dan en pacientes que se han sido sometidos a una apicectomía, es decir, un tratamiento quirúrgico para eliminar la infección que tenían a nivel radicular. Y normalmente vemos eh, los rellenos endodónticos fuera del ápice en estos casos, que prácticamente van a ayudar a reabsorber la lesión. Pero también vamos a ver errores clínicos, fíjense como esto, miren, sobre, miren los conos, prácticamente están muy lejos, prácticamente de la raíz. Aquí tenemos, fíjense, una posible ensanchamiento del ligamento periodontal, una periodontitis apical aguda. Acá tenemos igual un tratamiento endodóntico. Aquí tenemos elementos radiopacos compatibles con tornillos fuera del eje, provocando un conducto falso. Y tenemos igual la obturación de una pieza que es la 46, perdón, la 26, molar superior, que vemos, miren, en principio vamos a ver la densidad de estos empastes, que normalmente no es la correcta, y tenemos un cono, un conducto lateral anómalo, ¿no? Y aquí tenemos los conductos. Cuando hablamos de subobturación, es cuando el cono principal no ha llegado a nivel de la medida exacta del ápice. Miren, dejando un espacio. Este espacio es suficiente para que vuelva a reagudizarse un problema, una reinfección. Y aquí tenemos una lesión prácticamente periapical. Aquí tenemos un cuerpo extraño, elemento radiopaco que no, bueno, nos está positando. Fíjense el cambio de coloración. Ya tenemos una infección, una lesión periapical. Acá tenemos también una subobturación y fíjense, se ha formado una lesión radiolúcida de gran tamaño. No olviden que gran parte de estas lesiones pueden empezar a formarse granulomas y en algunos casos más severos se van formando quistes periapicales. Entonces, aquí tenemos aparentemente un granuloma, lesión radiolúcida con un diagnóstico diferencial de quiste. Tenemos igual elementos radiopacos. Miren, no se ha hecho un buen conductometría, una conductometría adecuada y miren, han empacado solo, me parece, un solo cono y aquí tenemos una lesión periapical. La tenemos igual
me parece aceptable los conos de mayor densidad en el límite y no tenemos alguna lesión periapical. Fíjense la diferencia. Normalmente hay casos donde si se ha llegado a tener un problema a nivel del ápice como subobturación, puede provocar un absceso. Los abscesos normalmente pueden reagudizarse y tener unas complicaciones para el paciente. En este caso tenemos miren, una lesión periapical con un aparente, miren, tenemos un elemento radiopaco compatible con una lima. Posiblemente hayan fracturado una lima K y esté provocando este proceso periapical. Entonces, vamos a tener normalmente, miren, conductos amplios, laterales, que debemos analizarlos antes de hacer la endodoncia. Ahí también tenemos, miren, un elemento radiopaco compatible con una lima que prácticamente ha sido rota. Es bien complicado sacar. Fíjense este escalón que se ha formado, tal vez fruto que se ha hecho un fresado inadecuado. Aquí tenemos un conducto prácticamente lateral, ¿no? Un conducto lateral abierto, está fuera de dirección de la raíz, entonces un conducto anormal. Y bueno, viendo, este ya es un estudio tomográfico donde fíjense, hay lesiones periapicales que son de gran tamaño, una imagen isodensa que nos va a ver la posibilidad de hacer cómo se va a hacer estos tratamientos. La tomografía obviamente ahora es de gran valor porque nos permite ver ya con mayor exactitud, inclusive el tipo de conductos que presentan cada uno para realizar el tratamiento, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, aparentemente igual un conducto, un elemento radiopaco, me parece que es una lima, está tratando de ser sacada, es bien complicado. Esta ya la vimos. Aquí tenemos, miren, sobreobturaciones. Fíjense la zona periapical con un aumento de la radiolucidez compatible con una periodontitis apical crónica. Tenemos igual, fíjense, acá también tenemos ya el conducto realizado, aparentemente acá tal vez podemos ver espacios. No hay una buena condensación, ¿no? Y veremos más adelante si no vamos a tener problemas con este tratamiento endodóntico. Acá tenemos otro, fíjense. Aquí, en este caso, que son lo mismo, este es el antes y el después. Fíjense una raíz accesoria. Este debería tener de su molar inferior, es la pieza número 36, que debe tener dos raíces y tres conductos, pero aquí vemos una raíz accesoria. Y aquí tenemos el resultado del tratamiento endodóntico con la raíz accesoria. Son anomalías que se pueden presentar. Aquí tenemos igual una fractura en un caso de dilaceración, por eso es bien complejo hacer dilaceración en el área de pregrado. Y esto ya es, miren, en el área de posgrado, dilaceración, y aquí están haciendo un control de los conos. Ahora se están usando muchas limas o instrumentos que permiten ese tipo de flexibilidad, pero como les digo, ya es más en la parte de posgrado. Acá tenemos igual, miren, fíjense, una sobreobturación. Sobreobturación. Acá tenemos igual una sobreinstrumentación. Y fíjense el ligamento periodontal totalmente ensanchado. Está con un problema de periodontitis apical aguda. Bueno, esta segunda parte, más que todo en la etapa procedimental que nos faltaba concluir en endodoncia, son casos que hemos visto y ustedes obviamente en la parte clínica la van a hacer, pero lo fundamental es que analicemos la parte radiográfica.
Bueno, muchas gracias.